El youtuber Reset va ser denunciat per donar galetes amb pasta de dents a un indigent. La família, només saber aquesta notícia, va denunciar el youtuber. Al vídeo es podia veure el youtuber amb 1 milió de seguidors a internet donant-li galetes a un indigent amb un to humorístic. Y él, en acabar aquesta acció, va dir «Eso le ayudará a limpiarse los dientes». El 22 de gener, el youtuber va publicar un altre vídeo que demanava perdó a la família i a l'indigent després d'haver fet aquesta acció tan dolenta. Hi, I'm Noah. I'm Iris. The Grammy is the way the music industry has to award American musicians that make the business continues to operate. According to this logic, this time the Worker of the Year was Adele. The British singer has won 5 awards for Album 25, Record Album and Song of the Year, Hello, Pop Album and Pop Song. That's 3 and 2 major awards in the category of pop. The contest participators were Adele, Beyoncé, Justin Bieber, Drake, and Starclub Simpson. Hola, buenos días. Hoy os explicaremos las nuevas fiestas del 17 de marzo y el 7 de abril. Serán días no lectivos. Las jornadas de 17 de febrero y el 7 de abril en el calendario escolar facilitado por la Consejería de Educación califica que otros días no lectivos los 2 viernes y un martes anteriormente citados. Así, además del 17 de febrero, los escolares disfrutarán de 2 días libres en abril. El 7 y el 17 de abril serán no lectivos en la Comunidad de Madrid. A excepción de las escuelas infantiles y las escuelas infantiles privadas sostenidas con fondos públicos, en las que únicamente serán de ampliación del 31 de octubre del 2017. También serán no lectivos para los centros educativos los siguientes días, explicó el BOCM. Entre las jornadas categorizadas como no lectivas se encuentran además del 17 de marzo. Hello, my name is Arnau and his name is Jordi. Today I talk about the Premier League. Liverpool won at home 2-0 against the Tottenham. Chelsea trounced in 1-1 against the Burnley was a very intense game. The Leicester won 1-0 against Swansea. Bye. Yo soy el Robert y él es mi compañero Joan y juntos os presentaremos los deportes. El martes de esta semana jugó el Barcelona contra el Paris Saint-Germain en el partido de la Champions. Quedaron 4-0 y ganó el PSG. El Madrid ayer jugó el partido de la Champions contra el Nápoles y quedaron 3-1. Ganó el Madrid. En el pasado partido de la Liga, Alavés versus Barcelona, quedaron 0-6. Y la parte mala de Barcelona fue que Alex Vidal, justo antes de que se acabara el partido, se rompió el tobillo. En el pasado partido de la Liga de los Osasuna versus Madrid quedaron 1-3. Aparte del resultado de la parte mala fue Osasuna, que Tano se partió la tibia y el peroné por una falta cometida por Isco. Al término del partido entre el Bournemouth y el Manchester City se vio uno de los momentos que hacen grande el fútbol. Pep Guardiola, en vez de ir al vestuario, decidió buscar al centrocampista Harry Arter al mismo terreno de juego. Al término del partido entre el Bournemouth y el Manchester City se vio uno de los momentos que hacen grande el fútbol. Pep Guardiola, en vez de ir al vestuario, decidió buscar al centrocampista Harry Arter al mismo terreno de juego. Ambos charlaron y se fundieron en un abrazo. Las cámaras captaron el momento y rápidamente las redes sociales se hicieron eco de esos momentos preguntándose qué ocurrió. Los dos protagonistas lo desvelaron minutos después del encuentro. El entrenador español salió en búsqueda de Arter para felicitarle por la próxima paternidad, después de que el futbolista y su mujer perdieran a su hija en el momento del parto en diciembre de 2015. Siento mucho lo que pasó y te deseo lo mejor, dijo Pep antes de abrazar a Arter. El centrocampista se rindió ante el entrenador de Manchester City tras ese gesto. Me deseo lo mejor para mí y para mi pareja esta semana, lo cual me resultó algo increíble. Para mí es el mejor entrenador del mundo y no creo que haya nadie como él.
Hasta aquí los deportes. Molt bon dia. Ara us direm la previsió meteorològica d'avui al matí. Cel poc o mig ennuvolat per núvols baixos a punts del litoral, sobretot a la meitat sud del sector. Al centre del dia seran més aïllats. A la resta del territori estarà serè o poc ennuvolat per núvols alts, més nombrosos i compactes a partir de mitja tarda al nord-oest del territori. Malgrat això, de matinada fins a l'inici del matí hi haurà alguns estrats baixos a punts de l'interior que localment deixaran el cel mig o poc ennuvolat. Temperatura mínima similar o puntualment en lleu ascens del litoral sud. La màxima serà similar al litoral sud i central, mentre que la resta experimentarà un ascens lleuger puntualment moderat al quadrant nord-est. Vent fluix i de direcció variable fins a mig matí i al final del dia amb predomini de la terra al litoral. La resta del dia bufarà de component sud fluix amb cops moderats, malgrat que al nord de la Costa Brava serà entre fluix i moderat amb alguns cops forts. A més, a Ponent i al Pirineu. Visibilitat irregular o localment dolenta al quadrant nord-est d'aquest territori serà entre bona i regular, tot i que amb bancs de boira i boirines a punt de l'interior fins a l'inici del matí. Moltes gràcies per la seva atenció i espero que acabin de passar molt bon dia.